Les saluda a su hermano en Cristo, Hermelindo Teodoro Castillo, pastor de la iglesia Casa del Alfarero. Y ya está con nosotros nuestro hermano Giovanni. Dios les bendiga, hermanos, un gusto el saludarles, pastor. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a una nueva transmisión. Compártanla para que más personas puedan verla y ser bendecidas con la palabra de Dios. Amén. Y pues bueno, empecemos con alabando a Dios. Vamos a empezar declarando. Recuerda, el tema de hoy es manteniendo la victoria. No te desconectes, sigue ahí. Y vamos hoy a confesar que Él es el que nos da la victoria. Amén. Vamos a confesar hoy. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre Él reinará. Él vive y vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Vamos a confesar, resucitó, resucitó, y por siempre Él reinará. Resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Amén. Amén. Nuestro Señor resucitó y hoy celebramos esa gran victoria. Así que por ahí, si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a que busque Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Y dice de la siguiente manera: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy queremos hablarle del tema manteniendo la victoria. Sean dadas gracias a Dios, amados hermanos y amigos, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria en contra del diablo y sus poderes demoníacos. Nosotros debemos reforzar y mantener la victoria y vivir nuestras vidas como cristianos victoriosos, como cristianos que se esfuerzan día a día. Mire, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recuerde que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida y por lo tanto Él nos da esa autoridad como hijos de Dios. Mire, vamos a ver en Lucas capítulo 10, en San Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, hermano Giovanni. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén.
Mire, los 70 discípulos, cuando fueron enviados por Jesús, llegaron gozosos, hermano Giovanni, porque Dios los respaldaba a través de Jesucristo. Ellos decían: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le dijo: no se regocijen que los espíritus aún se os sujeten. Regocijaos más bien que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Cuán importante es, amada iglesia, mantener nuestra victoria. Consiste en que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. La fuente de la autoridad de sus discípulos no era meramente hablar o repetir palabras, sino en su relación con Él como su Señor y Salvador. No podemos poner nosotros nuestra fe en una fórmula mágica de palabras. Se necesita más que palabras correctas, se necesita una relación con Jesús, tener una comunión con Jesús, siendo Él nuestro Señor y Salvador, caminar día a día en obediencia a Él, y es a través de ello que nos da la autoridad de hablar en su nombre. Mire que en la Biblia encontramos el siguiente ejemplo, que el diablo también conoce, y los demonios. Por eso es importante usted y yo tener una relación con Jesús, porque si no tenemos una relación y comunión con Jesús, el diablo también conoce. Vamos a ver Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Los hijos de Seba, estos 7 hijos, dice la palabra que quisieron imitar a Pablo y le decían al endemoniado: en el nombre que predica Pablo, en ese Jesús que predica Pablo. Y dice que aquel endemoniado, los demonios les habló y les dijo: a Pablo y a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Aunque ellos utilizaron las palabras correctas, pero no tenían una relación con Jesús. Ellos no tenían una comunión con Jesús, y por lo tanto sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida, en el cielo. Porque en el cielo hay un libro, hermano Giovanni, y en el cielo se registran. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, se registran nuestros nombres. Y los hijos de Seba no aparecían ahí, pero sí estaba el nombre de Pablo y de Jesús. Por eso los demonios decían: a Pablo y a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Mire que nuestros nombres deben estar escritos en el cielo. Es interesante notar que los nombres de Jesús y Pablo estaban escritos en el cielo, eran conocidos por los demonios. Vamos a ver Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. A la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo. Mire que todos aquellos que están inscritos en el cielo son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, caminaron en obediencia y haciendo su voluntad en esta tierra y están con Cristo. Si usted y yo permanecemos en obediencia y usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador,
Él nos ha dado autoridad, hermano Giovanni, porque somos hijos de Dios, Amén. porque tenemos una relación con Dios. Si usted y yo mantenemos esa relación y comunión con Dios, déjeme decirle que tenemos esa autoridad por ser hijos de Dios. Nos da esa autoridad de hablar en su nombre. Imagínese el rey de España o la reina, que su hijo hable en el parlamento. La gente lo va a escuchar porque va a hablar en el nombre del rey o de la reina. Pero si yo hablo en ese parlamento, la gente no me va a prestar atención porque no tengo una relación con el rey o la reina. Así es con Jesús. Si no hay una relación con el Padre nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenemos ese respaldo. Pero si Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, hay un respaldo. Y aún los demonios se sujetan porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire que la palabra de Dios nos da esa autoridad y a través de esa autoridad podemos mantener, hermano Giovanni, la victoria que Jesús ya ganó en la cruz del Calvario y nos las dio a nosotros. Esa victoria, hermano Giovanni, que Jesús venció a la muerte, venció al diablo, venció al infierno, y esa victoria lo dio a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, nosotros somos los hijos de Dios. Por lo tanto, tengamos la seguridad que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida, porque dice la palabra de Dios que también nuestros nombres pueden ser borrados si descuidamos esa salvación y nuestra relación con Jesús. Vamos a ver el siguiente paso. Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vamos a ver Marcos capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El siguiente paso para mantener la victoria o nuestra victoria es que debemos de tener la fe como de un niño, hermano Giovanni. Si mantenemos la fe como de un niño, tenemos la seguridad, tenemos la autoridad, es la llave para poder operar en el reino de Dios como una fe sencilla. Dios busca esa fe sencilla como la de fe de un niño. Así que esa fe de un niño sabe que depende de su padre. Y usted y yo somos hijos, somos esos niños delante de Dios que dependemos totalmente de nuestro Padre Dios y que creemos totalmente en Él con esa inocencia, como la inocencia de un niño que todo lo cree, que todo le cree a su Padre. Así nosotros debemos de creer siempre en sus promesas. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25 al 30. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Mire, como hijos del Rey tenemos dominio sobre el diablo, no porque seamos grandes, sino porque estamos relacionados con el grande, con el Dios grande, con Jesús, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo.
Usted y yo tenemos esa relación con el Padre y tenemos autoridad, tenemos dominio, porque Dios nos escogió de lo débil, de lo vil, ¿verdad? Para menospreciar al sabio y al fuerte. El Señor nos ha escogido, no importa nuestro trasfondo, de dónde usted y yo vengamos. Lo importante que tenemos un Dios muy, muy grande como Padre, y ese Dios nos ha dado autoridad. Quizás usted sea un niño pequeño, pero si usted está consciente que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene esa autoridad. Quizás usted sea un anciano de 89 años, gloria a Dios, pero si usted tiene su fe firme en Dios y en Jesucristo, usted tiene esa autoridad porque Dios se la ha dado. Y vamos a ver la siguiente cita, hermano Giovanni, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Mire, no ignoramos sus maquinaciones de Satanás. Satanás opera acusándonos, condenándonos, ¿verdad? Sabemos cómo él trabaja. Dice la palabra de Dios que él es el padre de toda mentira. Pero también Jesús lo revela como el acusador de los hermanos, que está delante de Dios acusándonos cuando fallamos, cuando cometemos un error o cuando pecamos. Él es el acusador. Pero sabe una cosa, él trabaja así. Él nos acusa, él condena. Debemos de saber cuando es una condenación por parte del diablo, hermano Giovanni, pero también debemos de notar cuando es una convicción por parte del Espíritu Santo. Porque cuando es una convicción por parte del Espíritu Santo, usted y yo caemos bajo esa convicción y no nos deja tranquilos y nos lleva a arrepentirnos. Y nos arrepentimos y nuestro corazón es limpiado, perdonado y encontramos esa paz. Pero cuando el diablo viene a condenarnos y viene a señalarnos, usted y yo debemos de saber que es él hablando y quizás nos está recordando nuestro pasado, pero usted y yo debemos de recordarle su final, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, hermano Giovanni. Así que vamos a ver Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire que el diablo no duerme como decimos nosotros comúnmente. Él anda buscando a quien devorar. Mire que pone pensamientos malignos y mentirosos, ¿verdad? Pero usted y yo debemos de ser sobrios y velar en oración. Mantenernos alerta, porque el enemigo no quiere quemarse solo. El diablo sabe que su tiempo está cerca y busca la manera de desanimarnos, busca la manera de destruir una familia, una iglesia. Pero sabe una cosa, usted y yo debemos estar alertas y debemos de conocer sus maquinaciones. ¿Quién es el que está detrás de ello? ¿Quién es el que está detrás de todo, de ese problema, de esa situación? Es el diablo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Así que debemos de tener una defensa contra el diablo, ¿verdad? La Biblia nos habla ahí en San Mateo capítulo 5 versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Qué quiere decir? Bueno, Jesús está hablando aquí que el adversario, ¿verdad? Pero también nos dice que nuestro adversario es el diablo, es el acusador, es el que nos lleva ante el juez, y aquí el juez es Dios. El ponernos de acuerdo, muchas de las veces cuando el diablo, hermano Giovanni, nos acusa, y cuando nosotros estamos conscientes que hemos cometido un pecado y no nos hemos arrepentido, cuando él nos está acusando, la llevamos de perder.
Si no nos hemos arrepentido, tiene razón. Pero sabe una cosa, el ponernos de acuerdo, ¿qué significa? Significa, es decir, decirle, sí tienes razón, diablo, pero la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Cuando tú y yo nos arrepentimos, hermanos, cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios, el Señor nos perdona. Y tenemos esa autoridad para decir al diablo, sí es cierto, fallé, pequé, pero me he arrepentido y mi Señor me ha perdonado y me ha limpiado. Amén. Entonces ahí usted y yo nos estamos sometiendo bajo el poderío de Jesucristo y bajo su sangre, que Él nos hace justos delante de su Padre. No hay condenación en Cristo Jesús para los que estamos en Él. Vamos a ver primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Habla de confesar nuestros pecados. ¿A quién? A Dios, a través de Cristo, y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Vamos a ver Romanos capítulo 8 versículo 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Mire que estos dos textos confirman que no hay ninguna condenación si estamos en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es el que justifica? Así que si usted y yo nos mantenemos limpios en Cristo, pegados a Cristo, cerca de Cristo, y probablemente vamos a fallar, somos seres humanos, pero debemos reconocer todos los días que hemos fallado y hemos pecado, y el Señor nos perdona. Y si usted y yo nos vamos a enfrentar esa oportunidad de una lucha contra el diablo, ¿verdad? Debemos de estar conscientes que primero debemos ir a Cristo y arrepentirnos. De lo contrario, Él tiene derecho legal y nos puede ganar. Vamos a ver que para mantener nuestra victoria estamos viendo que debemos de usar nuestra defensa contra el diablo, ¿verdad? Dijimos decirle, quizás sí fallé, pero Jesús me perdonó. Vamos a ver cómo la espada del Espíritu. Jesús usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano Giovanni, es un arma poderosa. ¿Cómo debemos de mantener la victoria? Cristo la ganó, ya no las dio, pero debemos de usar esa espada. Vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 3 al 10. Mire que a grandes rasgos Jesús dijo, cuando el diablo quiso tentar, le dijo, si eres verdaderamente hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús ahí usó la espada, ¿verdad? La espada para pelear contra Satanás. Y de ahí dice que lo llevó a un lugar más alto. Hermano Giovanni, ¿qué dice? Dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Amén. Dice, escrito está, el Señor también le dijo, porque el diablo también cita la Biblia, también conoce la Biblia, pero el Señor le citó la palabra y le dijo, escrito está, solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Así que es importante que usted y yo usemos esa espada, usemos la espada que Dios nos ha dado. Tú y yo tenemos esa Biblia. Mire, la Biblia no es para que esté de colección en casa, en nuestro librero, o la Biblia no es para que esté ahí guardada y empolvada. La Biblia es para usarse. La Biblia es para
leerla, meditarla y ponerla por obra, y cuando sea necesario usarla, decirle: escrito está, Satanás, que él ciertamente se llevó mi enfermedad, sufrió mi dolor, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escrito está, Satanás, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que usemos la espada, esa espada que es la palabra de Dios, ante cualquier lucha, ante cualquier situación. Vamos a ver que somos vencedores con la victoria de Cristo. Y vamos a ver ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Mire, aquí nos da dos llaves para la victoria. Dice la palabra que nosotros hemos vencido contra el maligno. Somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Y estas dos llaves para la victoria se encuentran en la sangre del Cordero. Aquel que ha sido lavado, Él ha lavado nuestros pecados de manera que seamos aceptos por Dios, ¿verdad? Como si nunca hubiéramos pecado. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Lo presentó como el Cordero de Dios. Desde entonces sus discípulos le siguieron a Jesús. Él es el Cordero, hermano Giovanni, que fue a esa cruz y que derramó su sangre para perdón y remisión de nuestros pecados. Y solamente Él, como el Cordero sin mancha, que no cometió pecado, sino que a través de su sangre nos limpia y nos purifica de todo pecado. Y podemos vencer en nuestra fe en esa sangre, hermano Giovanni, como un cordero, dice la palabra de Dios. La sangre de Cristo tiene poder, porque esa sangre venció. Esa sangre venció por nosotros. Esa preciosa sangre nos compró, nos redimió, hermano Giovanni. No fuimos comprados con oro y con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y hoy recordamos eso, que la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre está fresca, está vigente, no ha coagulado la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es poderosa, y cuando los demonios escuchan eso, tiemblan y huyen, porque recuerdan quién los venció: la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, a través de su sangre, nos da la victoria. También dice la palabra de su testimonio. Es cuando nosotros hablamos palabra que están de acuerdo con lo que Dios ha dicho en la Biblia. Mire, cuando usted y yo usamos eso, tanto como la sangre de Cristo y la palabra de su testimonio, tenemos esa autoridad y mantenemos esa autoridad, hermano Giovanni. Y vamos a ver a detalle aquí, por la sangre del Cordero. Hay una cita bíblica en Juan capítulo 1, versículos 29 y 36. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Y vamos a ver, la sangre de Jesús es poderosa contra el enemigo. Bíblicamente alguien dirá: bueno, pues muéstramelo en la Biblia donde dice. Bueno, vamos a ver aquí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Mire que en los cielos se va a escuchar esa alabanza, o se escucha esa alabanza diciendo: digno eres tú de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Así que para todo el mundo y para todas las naciones del mundo, en todo rincón del mundo, el Señor nos ha redimido con su sangre. Tenemos perdón, tenemos entrada, pero sobre todo tenemos esa victoria por la palabra de su testimonio. Mire, amados hermanos, hay poder en lo que decimos. Nuestro testimonio, confesión, sabemos que la parte cuando un hombre recibe a Jesucristo para salvación es, número 1, creer en su corazón y confesar con su boca. Romanos capítulo 10 versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Por la palabra de su testimonio. Aleluya. Cuando usted que me ve en esta hora, quizá usted dice: ¿cómo yo puedo mantener la victoria si he pasado situaciones difíciles? Quizás usted dirá: ya no veo lo duro sino lo tupido. Pero sabe una cosa, usted puede mantener la victoria. Quizás usted ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, y le han venido situaciones difíciles, ha tenido luchas, ha tenido pruebas, pero le puedo decir algo: estos puntos, si usted mantiene una relación con Jesucristo, su nombre está escrito en el cielo. Usted tiene autoridad, pero también usted puede hoy en esta hora, si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted puede creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús murió, pero resucitó. Y lo puede recibir como su Señor y Salvador. Quizá usted que está pasando situación difícil también como iglesia, probablemente hay necesidades, probablemente está pasando enfermedades, o un familiar enfermo, o un problema financiero, o un problema familiar, y usted dice: ¿cómo puedo yo mantener la victoria? Confiese, creyendo la palabra de Dios, la palabra de su testimonio, la palabra que ya fue hablada, la palabra que Jesús dijo, lo que Dios hizo en la cruz, esa obra en la cruz del Calvario nos mantiene en victoria. Mantenga en victoria su sanidad. ¿Cómo? Confesando lo que Dios ya hizo por ti. Por sus llagas yo he sido curado. ¿Sí? Por sus llagas yo soy sano, Señor. Por tus llagas soy curado. Y usted está declarando en fe lo que ya Dios hizo por usted. Quizá usted está pasando una situación, declare lo que Dios ya hizo a través de su palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, alimento, sustento, todo lo que Dios ha hecho. Usted tiene la victoria. Levántese en el nombre de Jesús. Levántese. Quizá usted diga: pero ¿cómo? Por fe usted ya tiene la victoria si usted ya recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Manténgase en oración, manténgase buscando a Dios con todo su corazón, no desmaye. Y si usted ha fallado, se sienta desanimado y usted dice: hermano, es que yo siento que ya estoy desanimado, venga a Jesús, pida perdón y empiece otra vez en oración con Él, y Él le perdona, Él lo levanta. Si usted falló, reconozca su pecado y vuelva al Señor. Levántese, tenga fe en Dios. Recuerde que nosotros andamos por fe y no por vista.
no por lo que vemos, sino por fe. Levántese en Dios y de esta manera mantenemos nuestra victoria, lo que Jesús hizo ya en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa hora te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por esa victoria que nos diste a través de tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre eterno, porque somos salvos, porque nos has perdonado, porque nos has sanado. Tu palabra dice que ciertamente usted se llevó nuestra enfermedad, sufrió nuestro dolor y por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Padre, por la restauración de las familias, por la restauración de ese matrimonio, Señor, por la liberación de aquel joven que vive en las drogas y que vive perdido, Señor. Te damos gracias porque tú has comprado con la sangre preciosa de Jesús a este mundo, a nuestro México, a nuestro Tamazunchale, a cada colonia, a cada barrio. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. Oh, gracias. Preciosa sangre, preciosa sangre, fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Confesamos hoy, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Amén. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder. Amén. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en tu sangre, Señor. Declaramos hoy, Hay poder para perdonar a hay nuestra poder en tu nación sangre. si confesamos preciosa. nuestros pecados, Señor. Hay Amén. poder para liberar a aquel que Precioso vive cautivo. Señor, hay poder en tu sangre hoy en el Hay nombre de poder en tu Jesús sangre. para dar liberación Hay poder. a nuestro país Oh, y a las naciones de la tierra. confesamos por última vez Sí, hoy. Señor. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Oh, hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en tu sangre, Padre. Gracias, Padre, porque tú sanas al enfermo, tú levantas al que está en el suelo, tú libertas al cautivo, das vista a los ciegos. Gracias te damos, Padre, por tu sangre preciosa. Amén y amén. Dios les bendiga en esta preciosa hora. Hemos llegado al final de esta transmisión y esperamos que sea de gran bendición. Y no olvide compartir. Gracias a Dios, hermano Giovanni. Dios les bendiga, hermanos, un gusto el poder haber llegado una vez más hasta sus hogares a través de este medio. Compartan, escuchen los devocionales, también estamos en YouTube y en Spotify para que ahí escuche los devocionales también y algunas predicaciones de la iglesia. Pastor, Dios les bendiga, hermanos, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.